la vulneración de derechos a los pueblos indígenas originarios en tiempos de pandemia. Según el Censo Nacional del año 2012, nos dice que 2.8 millones de personas, es decir, el 41% del total de nuestra población, pertenece a alguna nación de los pueblos indígenas originarios. También debemos decir que la Constitución Política del Estado, al momento de su creación, ha reconocido 36 naciones de este tipo. Asimismo, la nueva Constitución Política del Estado es considerado a nivel regional latinoamericano como la más avanzada en reconocimiento de derechos colectivos a este tipo de naciones. Entre los más importantes debemos mencionar de los derechos colectivos al derecho a la salud universal y también, entre lo más destacado en nuestra población de Bolivia, a la consulta previa. En la consulta previa, estos pueblos y naciones tienen el derecho a ser consultados en temas inherentes a su autodeterminación y territorio. En la Ley 459 de protección a los pueblos indígenas originarios en situación de vulnerabilidad, en su parte más resaltante y de manera específica, esta ley obliga al Estado a tomar medidas de protección ante epidemias o enfermedades que amenacen la existencia de estos pueblos. La crisis de la pandemia del COVID-19 fue gestionada por el nivel central del Estado. Esta no tomó en cuenta los derechos de los pueblos indígenas originarios. Se vulneraron varios derechos. Entre ellas podemos mencionar el derecho a la salud, el derecho a la información y comunicación, el derecho a la consulta previa. El derecho a la salud fue vulnerada porque no se les envió insumos ni personal médico. Tampoco se les envió pruebas de detección de contagio. Otro derecho que fue vulnerado fue el derecho a la comunicación e información. El gobierno hizo campañas de difusión, pero no lo hizo en su idioma nativo. Otro derecho vulnerado es la consulta previa. El gobierno emitió normas para que se pueda explotar y aprovechar lo que es la madera. Y justamente eso se encuentra en el territorio indígena, el cual no se les hizo en ningún momento una consulta previa. Lamentablemente, Bolivia no cumplió con los tratados internacionales en esta pandemia. Las organizaciones indígenas demandaron el cumplimiento de las leyes que los protegen y la inclusión de sus derechos en las normas que se van a emitir desde el gobierno en todos los niveles, sobre todo en especial, ellos indican de que debe ser hacia la salud y a la seguridad alimentaria. Vestimenta de los ayoreos. Tradicionalmente no usaban ropas, se limitaban a emplear cubresexos de fibras, adornos con plumas y sandalias de madera o piel de tapir. El vestido habitual se reduce en el hombre a un simple cubresexo, en la mujer a una pollera con cordeles trenzados. El cubresexo masculino consiste en un pequeño conjunto de manojitos de cordeles y de plumas que cuelgan de un cordel atado alrededor de la cintura, de modo tal que el conjunto cubra los órganos genitales. Se usa desde el comienzo de la pubertad, es decir, a partir de los 12 años. En ocasiones todos los cordeles son teñidos de color rojo. Es de observar que los ayoreos no asocian con el pudor en el uso del cubresexo, sino lo consideran solo como un adorno. La mujer comienza a usar la pollera aproximadamente a los 10 años de edad, coincidiendo con la monarca o algo antes. Esta prenda consiste en una pieza rectangular, de cortes trenzados, a veces de varios colores, que se dobla a la mitad y en el doblez se pasa un cordel. El ayoreo durante la pandemia tuvo una falta de recursos económicos para cubrir los recursos de primera necesidad. Existieron marchas y enfrentamientos con las unidades policiales y militares para la inclusión de las medidas implementadas por el Estado ante el COVID-19 dentro de su comunidad. Ante la ampliación de la cuarentena, se vieron obligados a salir de sus comunidades para generar recursos económicos. Tal descuido del Estado que ven contra el artículo 16 de la Ley 450, que establece que el Estado ante los pueblos de alta vulnerabilidad debe realizar una reingeniería institucional, previendo los recursos económicos y humanos requeridos. En la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en uno de los puntos del artículo 27, manifiesta que el Estado debe protegerlos de trabajos que arriesguen su salud. Por otro lado, un grupo de ayoreos tuvo una falta de documentos de identidad,
A causa de eso no pudieron recibir los diferentes bonos otorgados por el Estado, de tal manera que se puede evidenciar las dificultades que tienen para ejercer sus derechos, como es el derecho a la participación política, el cual va en contra del derecho a la identidad establecido en la Constitución Política del Estado en su artículo 30, en la Declaración Americana de los Pueblos Indígenas, el artículo 13, conjuntamente con el artículo 23, derecho a la participación política de dicha declaración. Dentro del grupo Lloreo existió una falta de servicios y atención médica necesaria, tal descuido del Estado que va en contra del artículo 30 de la Constitución Política del Estado, la Ley 450 en su artículo 7 y 11 y la Declaración Americana de los Pueblos Indígenas Originarios en el artículo 18. El grupo Lloreo se vio en una falta de información acerca de los nuevos protocolos para prevenir y resguardar la salud del COVID-19, que va en contra del artículo 14, que es el sistema de conocimientos del lenguaje y comunicación de la Declaración Americana de los Pueblos Indígenas. Con las conclusiones. Las comunidades ayoreas son un grupo vulnerable ante el COVID-19 por el abandono del Estado y la falta de información de medidas de sanidad, de servicios médicos, suministración de alimentos y productos de primera necesidad y la omisión de sus derechos. Gran parte de los pueblos indígenas originarios campesinos son omisos por parte del Estado. Si bien la Constitución Política del Estado y diferentes leyes y tratados los respalda, de alguna manera no son respetados y por falta de información y conocimiento son timados y excluidos de una consulta previa ante cualquier toma de decisiones por parte del Estado. Muchas gracias por su atención.